Y bueno amigos, estamos aquí de vuelta para analizar unas situaciones interesantísimas que por supuesto van relacionadas con el Real Madrid. Ahí estábamos con un par de días ahí sin hacer nada interesante tal vez, pero bueno, ahí ya estamos de vuelta también, pero no de vuelta como el Barça. Quiero analizar unas cositas que van relacionadas con el mercado del Real Madrid. Ha sido un día bastante agitado, bastante movidito. Y bueno, quiero comentarlo con ustedes, lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba diciendo, hoy comenzó la Eurocopa. Es increíble y la gente va a decir, es que tú eres muy madridista y lo que lo dices condicionado por tu gusto con el Real Madrid. Pero honestamente, no lo estoy diciendo por ningún gusto con el Real Madrid, lo estoy diciendo porque ha sucedido. ¿Y a qué se debe lo que estoy diciendo? A que hoy ha empezado la Eurocopa, debutaba Alemania y muchachos, la verdad es que es increíble cómo le ha cambiado la cara a Toni Kroos a esta selección. Es una locura el partido que hicieron hoy. Bueno, tiene una selección bastante interesante, combinando figuras muy contrastadas como Gundogan o como Toni Kroos y acompañados de futbolistas muy interesantes como Kai Havertz, que ha dejado la sensación de que no ha terminado de dar ese salto definitivo. Pero también deja la sensación, muchachones, de que tiene algunos futbolistas interesantísimos como Musiala, que ha hecho un partidazo, y también como este otro, el que juega en el Bayer Leverkusen, que le estaban pidiendo el Balón de Oro, no, Florian Wirtz. La verdad, futbolistas más que interesantes para tenerlo en cuenta. Así que nada, vamos a arrancar un poco porque como les estaba diciendo, varias cosas en torno al Real Madrid. Lo primero que me gustaría hablar es lo que dice Arancha Rodríguez, que bueno, básicamente sabemos que está en COPE, está ahí en la cadena COPE en líneas generales como periodista, y una de las cosas que informa esta señora, esta chica, esta mujer el día de hoy es que de manera oficial, Jesús Vallejo regresa al Real Madrid. Y esto lo quiero añadir hacia una información que daba Rodra, que yo creo que ya ustedes lo conocen, del canal de Iñaki Angulo, que bueno, creo que lo han visto de alguna manera. Rodra informaba que las personas que han asistido al almuerzo oficial del Real Madrid, creo que fue el día de ayer, decían o salieron diciendo viene Lenny Lloro. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, a ver, Jesús Vallejo ya ha quedado evidenciado que no es un futbolista para el Real Madrid. Creo que no es un pecado ni muchísimo menos decir que este hombre no es material para ser futbolista del Real Madrid y creo que queda bastante claro. Y bueno, el hecho de que vaya a venir Lenny Yoro, que es una estrella emergente y que la gente que está ahí muy pendiente de este tipo de cosas añaden que es un futbolista con unas condiciones excepcionales y que puede marcar una época en el mundo del fútbol. Entonces, ya está militado, está David Álava, está Antonio Rudiger, está por supuesto Nacho Fernández, que parece que se está replanteando el tema, aunque yo creo que si llega Lenny Yoro, Nacho acabará decidiendo marcharse. Me imagino que va a esperar terminar la Eurocopa para solucionar este percance, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, son varias cositas ahí para analizar, pero definitivamente es que incluso si se queda Nacho, si se marcha Nacho, puede que tenga ahí algún espacio como cuarto central Vallejo y que bueno, sirva de emergencia para cualquier cosa, aunque si se presenta una temporada como la que acaba de terminar, en la que no tenemos o perdemos a los dos centrales principales prácticamente por lesiones de larga duración, sería un drama, pero creo que si se mantiene Nacho, se mantienen los cuatro defensores que tenemos actualmente, creo que tampoco tendría cabida Jesús Vallejo. Entonces yo imagino y asumo que Vallejo va a terminar pues pidiendo la salida en su momento y esto es solamente temporal. Lo que sabe es que por lo menos va a arrancar la pretemporada con el Real Madrid, al menos de momento. Y bueno, según esto de Rodra, parece que Lenny Yoro viene. Yo creo que es un movimiento espectacular. No voy a venir a decirles que soy especialista en el Lille, que lo he visto jugar un montón de veces y que tengo muy claro que Lenny Yoro es un crack, pero repito, si nos fiamos a lo que dice la gente de que parece que es un talento generacional, yo creo que sería un movimiento acertadísimo del Real Madrid. Hay muchas dudas en torno a Álava, seguramente la tiene el Real Madrid como la tenemos nosotros, sobre todo por todo lo que ha sucedido últimamente.
Y lo normal es ir pensando en un relevo de Rudiger, que pese a estar seguramente en el mejor momento de su carrera, no es un futbolista precisamente joven. Entonces hay varias situaciones, vamos a ver. Creo que sería un movimiento espectacular por parte del Real Madrid fichar a este chico, y me imagino que él también le hará ilusión pensar que el Madrid está montando una plantilla como para reventar absolutamente el fútbol europeo. Y si añaden a este más Alfonso Davies, pues veremos. Y bueno, amigos, la siguiente información es la que apunta a que el Real Madrid estaría muy interesado o que ha dado pasos gigantescos para la operación o contratación de Franco Mastantuono, que es un futbolista que juega creo que juega en River Plate, si no estoy equivocado, pero lo que se sabe de este chico es que es una joya emergente absolutamente brutal, que es un talento absolutamente diferencial y que, según José Félix Díaz, el Real Madrid ha dado unos pasos gigantes y que, por supuesto, está muy cerca de poder concretar este fichaje, y que la verdad puede producirse de hecho en las próximas semanas. Por ahí hay muchas informaciones relacionadas con esto. No es la primera vez que hablamos de este chico argentino, pero bueno, lo que se sabe es que ya está muy avanzado. Lo mismo que les dije hace un momento con Lenny Yoro, aunque he visto muchísimo más a Lenny Yoro que a Mastantuono, pero se sabe que es un tipo al que le está el Madrid siguiendo la pista hace muchísimo tiempo y que es un futbolista bastante importante en lo que está haciendo en su país, y que el Madrid no le pierde de vista. Parece que van a intentar hacer un movimiento para quedárselo, y pues creo que encaja a la perfección con esta política de fichajes que tiene el Real Madrid, en el que, bueno, sabemos que está fichando prácticamente puras joyas para convertirlas en superestrellas, salvo algún caso a la vez, salvo algún caso Eden Hazard, futbolistas que, bueno, se presentan como oportunidades del mercado y que no te llevan a pagar una suma excesiva de dinero. Entiendo que el Madrid lo ficharía de pronto para cederlo, yo qué sé, porque no creo que este chico, por muy talentoso que sea, por ejemplo, Arda Güler es muy talentoso y a día de hoy es que no tiene cabida en este equipo, aunque creo que puede tener muchos más minutos de lo que tuvo esta temporada. Lo iremos viendo, pero bueno, un fichaje interesante. El Florentino Pérez parece estar totalmente desquiciado e insaciable, y por supuesto nosotros aquí lo iremos analizando, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y cerramos con esta información. Que bueno, lo publican algunos medios de comunicación que especialista, hay uno que se llama Florian Plettenberg, creo que se pronuncia así, que es un periodista alemán, especialista en varios medios de comunicación y en el mercado del Bayern de Múnich. Lo cierto es que la información en torno a Alfonso Davies es que el Bayern ha decidido qué hacer con el futbolista canadiense, y lo que dicen es que se van a arriesgar, es decir, se lo van a quedar este último año de contrato, asumiendo el riesgo de que al finalizar esta temporada, que arrancará en aproximadamente un mes y algo, al menos la pretemporada, a pesar de que se les pueda marchar sin dejarle un beneficio económico. Es un movimiento muy raro, teniendo en cuenta que el Bayern es un club tradicional y que hace las cosas de manera correcta, al menos es lo que nos ha demostrado durante muchísimo tiempo, y la verdad es algo que me impresiona muchísimo. Tal vez esto es sencillamente una filtración para presionar a un posible equipo comprador y de alguna manera intentar sacar beneficio o acelerar un poco la operación, porque honestamente me extraña muchísimo que el Bayern haga este tipo de movimientos. Incluso ayer escuchábamos a Ferland Mendy decir que le queda un año de contrato, que estaba centrado en la Eurocopa, quien por cierto teníamos, creo que desde la presentación no le escuchábamos en una rueda de prensa. Pues bueno, ha aparecido ayer con su selección. Y lo que ha dicho es que, bueno, le queda un año de contrato y que pueden pasar muchas cosas. Ha dejado la puerta abierta a su salida. Y bueno, creo que el Madrid podría hacer un movimiento importante con el tema de Alfonso Davies. Ya les digo yo que me parece muy raro. De todos modos, me gustaría saber sus opiniones de todos estos movimientos de mercado que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.